Saludos a todos. En este video vamos a ver un poquito de detalles del potenciómetro desde la perspectiva de los sistemas de control. Comencemos. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro no es nada de la gran cosa, es un resistor variable. Generalmente algunos de ellos tienen esta forma. Tienen tres terminales. Entre el terminal de los extremos, ¿verdad? El 1 y el 3, hay generalmente una laminilla de grafito. Y en el terminal 2 está amarrado a un wiper que gira y está haciendo fricción a través del grafito. El grafito le permite resbalar a través de él. Y entonces eso hace que cambie la resistencia. Vamos entonces a mirar el esquemático. El esquemático muestra los tres terminales, el 1, 2 y 3, tal y como se ilustra en el pictórico. Muestra el esquemático de una resistencia o un resistor y muestra una flecha, ¿verdad? Indicando en el medio, indicando de que puede tomar cualquier valor dentro del rango. Vamos a ver un videito de cómo funciona esto. Aquí tenemos varios potenciómetros. En este caso acá, ¿verdad? Tenemos dos modelos de potenciómetros rectangulares y dos que son circulares. Tenemos este, donde podemos variar moviendo el tornillo. Él va a girar, en este caso, casi una vuelta, no llega a la vuelta completa. Él tiene por la parte de abajo los tres terminales y justo caen en el panel de prototipo. Este otro es parecido, excepto que en lugar de, una vez está puesto en el panel, tenemos que ajustarlo de lado en lugar de desde arriba. Pero es la misma cosa. Él va a girar. Este es un poquito más duro para girar, pero gira. Y también tiene las tres patitas que se ven allá, que caen perfectamente alineadas en el breadboard. Del mismo modo, este es un modelo este es de 5K con menos potencia. Este tiene más potencia, resiste más energía, tiene sus tres patitas, los tres terminales, y entonces tiene el tornillo en el extremo. Vamos a mirar este otro modelo. Este otro modelo, aquí hay, yo puedo girar la manecilla. Ok, ahí llegó al extremo. Fíjense que casi llegó. Este es el 0. Casi llega a dar la vuelta, pero no llega a dar la vuelta, ¿verdad? Podemos sacar con mucho cuidado el terminal. Esto simplemente es una tapa de plástico. El potenciómetro agarra aquí con una tuerca y por la parte de abajo podemos ver que se parece mucho al pictórico que vimos. Ok, vamos a ver ahora el funcionamiento del potenciómetro mirando el multímetro. Nos vamos a fijar que en el panel de prototipo estamos bregando con el pin número 55, el 50 y el 52. Así que vamos a colocar este potenciómetro, lo ajustamos bien dentro del panel de prototipo y vamos a coger ahora y usamos el pin número 50, le ponemos un jumper, ¿verdad? Y acá ponemos en el pin número 55, ponemos el otro. Este potenciómetro se supone que sea de 5 kiloohmios. Vamos a ver porque él tiene una tolerancia que varía de fabricante en fabricante. A veces es 10%, a veces 20%, a veces es más pequeña. Realmente este es un potenciómetro barato, así que no esperemos que haya mucha precisión. Vamos a mirar cuánto es este. Ok, cuando se estabiliza llega casi a 5, 5.2, 5.1 de un extremo a otro. Eso está bastante bien. 4.95 está dentro del 10% de tolerancia. Vamos a agarrar ahora
y vamos a medir desde el pin número 52 y nos vamos a fijar que allí aparece un valor, ok, casi un ohmio, y si le damos un poquito hacia en contra de las manecillas del reloj, se supone que baje la resistencia. Bueno, en este caso va subiendo a favor de las manecillas del reloj. Va bajando, ok. Nada, la suma de esto que falta acá, yo puedo mirarlo en el otro extremo, que aquí debe haber cerca de 4. Vamos a dejar que se estabilice un poco, ok, llegó a 4, que es el complemento. Así que fíjense que la suma de las dos resistencias de los dos extremos, del pin número 1 al 2 hasta el pin del 2 al 3, tienen la suma del total. Eso lo han visto ya en otros casos. Vamos a ver si podemos darle vuelta. Hay que darle 20 vueltas para llegar al otro extremo. Realmente no lo voy a aburrir con el video. Aquí estoy dándole counterclockwise, bajando. Aquí vamos a subiendo a favor de las manecillas del reloj. Se despega un poco. Vamos a mirarlo ahora a favor de las manecillas del reloj y vemos que va a ir subiendo. ¿Está bien? Y cuando lleguemos más o menos a la mitad, debe estar cerca de 2.5 por allá, 2.4, de 2.45 por ahí, entre medio debe estar cerca de la mitad, y vamos a dejarlo aproximadamente por la mitad para otro experimento que vamos a hacer ya mismo. Así que lo dejamos ahí. Este es el funcionamiento de un potenciómetro. El potenciómetro tiene muchos usos. Naturalmente, como tiene muchos usos, vamos a cerrar aquí esta ventana del video. Como tiene muchos usos, pues genera mucho ingreso. Hay muchas compañías que fabrican potenciómetros porque prácticamente se usan donde quiera. La que acabamos de ver en la demostración es una resistencia variable. Además de ser variable, es precisa. Fíjense que yo pude cambiar el valor de la resistencia prácticamente a ohmios. Algo que no podría hacer si yo quisiera buscar un resistor de más precisión, que sea fija, pues se me va a hacer más difícil llegar al valor deseado. También por esa precisión que me permiten los potenciómetros, pues se pueden usar para calibrar sistemas como puente H y sensores, ¿verdad? Para instrumentación. Existen sensores, se puede usar un potenciómetro como sensor, principalmente para detectar posición rotacional, para servomotores y otros artefactos, ¿verdad?, que tienen rotaciones pequeñas. Naturalmente, usted puede coger el potenciómetro, abrirlo, cambiarle ¿verdad?, cortarle la limitación mecánica, y entonces podría rotar y le estaría enviando un pulso de discontinuidad, y esto pues le sirve, ¿verdad?, para hacer improvisar un counter, ¿verdad?, atado a algún motor. Y el otro uso bastante es el transductor. Estas cosas se ven en el diagrama de sistemas de control, ¿verdad? En un diagrama de bloques de un sistema de control, usted tiene la señal de referencia, pasa por un transductor, que se conoce después la señal traducida. Va a tener un controlador en el paso directo. Después aparece la señal de control del actuador, la señal actuante, la planta. La señal de salida se retroalimenta a través de un sensor. Esa señal de retroalimentación se compara con la señal traducida y me da una señal de error, que a su vez entra al controlador, que me genera una señal de control. ¿Está bien? Entonces, los potenciómetros pueden estar presentes tanto en el transductor como en el sensor.
Vamos a mirar entonces el propósito de esta presentación, que es cómo yo hallo la función de transferencia. Para yo hallar la función de transferencia tengo que entender el concepto de divisor de voltaje. Para eso vamos a volver otra vez a la imagen. Tenemos acá la imagen del potenciómetro nuevamente, pero en esta ocasión vamos a prenderle una fuente de voltaje. Para nuestra fuente de voltaje vamos a usar el Analog Discovery. Vamos a cambiar aquí nuestra fuente. ¿Está bien? Y entonces vamos a detectar que nos dé voltaje. Vamos a colocar nuestra otra vez en el pin 50 y en el pin 55, y ahora vamos a prendimos nuestro voltaje y fíjense que le estamos aplicando en este momento 5 voltios a nuestro potenciómetro. ¿Está bien? Sabemos ya que tenemos energía. Vamos a usar el pin 52, vamos a ver qué está pasando, y fíjense que ahí me aparece 1.85 voltios en un lado. Naturalmente, si me paro al otro lado, del pin 2 al 3, tenemos la diferencia del 1.80 y tanto, ¿verdad? 85 más el 3, me va a dar los 5 voltios que yo necesito, ¿verdad? Que ahí tenemos un divisor de voltaje. Claro, nosotros, sabiendo un poquito de circuito, sabemos que los 3 terminales de un potenciómetro son 3 nodos, y podemos usar, cambiar el nodo de referencia del multímetro. El nodo de referencia, si lo cogemos ahora como el pin número 2, fíjense que al otro lado voy a obtener, con la misma fuente de 5 voltios, voy a obtener un voltaje negativo. Simplemente porque cambié la referencia, lo que es el nodo de tierra, la conexión de tierra, el nodo de referencia. Vamos a mirarlo, ¿verdad? Yo voy a seguir moviendo esta parte acá, y se supone que yo pueda llegar en algún momento a balancear el potenciómetro justo a la mitad, al 2.5. Ok, vamos a mirar si llegamos al voltaje de 2.5, que es la mitad de... Ahí estamos bastante cerca. Vamos a darle un poquito más. Ahí está 2.43 negativo. Y podemos mirar, vamos a mirar el otro extremo, 2.55. Así que podemos seguir cambiando nuestra resistencia para llegar exactamente a la mitad. Vamos a ver, ahí tenemos 250, 252, y acá se supone que tengamos negativo 246. Vamos a seguir, estamos bastante cerca. Naturalmente, aquellos que dominan el tema de Norton y Thevenin y pueden hallar un máximo, pueden hacer esto sin aplicarle ningún voltaje. Pueden hallarle justo la mitad al potenciómetro. Esa va a ser una tarea de asignación que se le va a dar próximamente. Pero aquí tenemos, lo importante es que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo es creando un divisor de voltaje. Eso es lo que es. Ok, 250, ahora sí. Y al otro lado tenemos, o deberíamos de tener, negativo 250. Bueno, algo aproximado. Y ahí entra el asunto de la tolerancia de nuestro potenciómetro. Continuando entonces con nuestra presentación, vamos a hallar la función de transferencia. Es bastante sencillo, es simplemente aplicar lo que ya conocemos, ¿verdad? Que es el divisor de voltaje.
Aplicamos divisor de voltaje y fíjense que aquí lo que tengo es una diferencia de energía potencial eléctrica, que es en voltios. Así que tengo V2 menos V1, es el voltaje de entrada. Y ahora voy a medir el voltaje que tengo acá. ¿Está bien? Que ese voltaje es el V0, que es el que quiero mirar. Así que voy a tener, recordando, ¿verdad?, que tenemos la R, tenemos una fracción del alfa, es un número entre 0 y 1, y me va a determinar qué porción en las vueltas estoy dando dentro de la resistencia. Y naturalmente la suma de este más este, pues debe ser el RP, que es la resistencia total del potenciómetro, ¿verdad? Recordando ese detalle. Ahora vamos a mirar el divisor de voltaje. Tenemos el voltaje de entrada, que es V2 menos V1, sobre la resistencia de los terminales del 1 al 2, dividido entre la suma de las dos resistencias que en serie, que en este caso el total es RP, y eso nos da entonces el voltaje de salida, que es lo que queríamos. Pero fíjense que R2 y R12 sobre RP, vamos a regresar, que son los terminales del 1,2. El R12 es alfa por RP. Luego dividido entre RP, eso nos va a dar alfa. Así que el voltaje de salida está relacionado con alfa. Y alfa a su vez está relacionado con el número de vueltas, ¿verdad? Donde alfa va a ser la posición angular que tengamos dividido entre la posición angular máxima menos la angular mínima. Esto me va a dar realmente el número de vueltas, ¿verdad? Y lo pasamos a radianes de 360 grados. Lo pasamos entonces lo podríamos pasar a radianes con 2pi, ¿verdad? Pero esta es la función que teníamos interés. Simplemente para hallar la función de transferencia dividimos ZDS en ambos lados y inmediatamente me va a sacar la función de transferencia que ando buscando. Y entonces, como les había dicho, este Z máximo menos el Z mínimo lo podemos reemplazar por 2πn, donde n es el número de vueltas del potenciómetro. Así que esa es la función de transferencia tal y como la queríamos. Hasta aquí este video. En un próximo video vamos a hablar de algunos aspectos prácticos de los potenciómetros. Esto no acaba aquí. Las funciones de transferencia en los potenciómetros tienen más detalles. El diagrama de bloque, hay que incluir algunos otros detalles que vamos a hablar en el próximo video. Hasta luego.